En este tema de reflexión, de meditación, se nos invita a tener un corazón generoso. El término Adviento es una palabra latina que en el Imperio Romano los ciudadanos lo utilizaban el término cuando el emperador o un César iba a visitar una ciudad o una villa, y lo que significaba era una preparación para la visita del emperador, una preparación para la visita del César. En el caso de nosotros, tiempo de Adviento, un tiempo de gracia que Dios nos va a conceder para prepararnos y celebrar la Navidad. Tiempo de preparación. ¿Y cómo vamos a prepararnos? La palabra de Dios nos va a ir diciendo. El domingo pasado se nos decía que debemos de prepararnos con buenas obras, con un corazón generoso, con un corazón que sabe compartir lo que Dios nos va dando y socorriendo a cada uno de nosotros. Para esta reflexión, quisiera utilizar el método ver, juzgar y actuar. En el ver, cuando estuve aquí en la parroquia de la Divina Providencia, en estas colonias del sur, dos hechos me llamaron mucho la atención. Había un viejito que vivía solo, estaba abandonado por su familia, y hubo un grupo de personas que se organizaron no solamente para llevarle todos los días comida, sino también para bañarlo, para llevarle ropa limpia, para hacerle el aseo del cuartito donde vivía. Otro acontecimiento, también recuerdo que en una ocasión llegó una señora y me dice: señor cura, enfrente de mi casa hay una señora que vive sola. Ya el olor de su casa no se aguanta. Tiene mucha basura, pero no deje entrar a nadie. Vaya a platicar. Y fui a platicar con la persona y accedió. Y igual, nos reunimos un grupo de personas. Le pedí al del camión de la basura que estuviera un día a tal hora. Pues no me la van a creer. Sacamos 2 camiones de basura. Tuvimos que echar a la basura también el colchón donde estaba. Y bueno, pues se le dio una aseada a su casa, se le hizo la limpieza también, ¿verdad? A ella. Estos son algunos
hechos, y quizá ustedes también tienen muchas otras experiencias que han vivido en compartir con los demás, todas estas acciones que la universidad cada año, durante muchos momentos, ha hecho de ayudar cuando hay alguna desgracia, la actividad que se está haciendo, ¿verdad? Navidad sin frío, etcétera. Son hechos que vienen a iluminar este tema que vamos a reflexionar. Prepararnos a la Navidad con buenas obras. Disponer un corazón generoso, un corazón que sepa compartir con los más necesitados. Pasamos al segundo paso, la iluminación. Vamos a leer dos textos de la Sagrada Escritura y sobre ellos vamos a ir reflexionando con cada uno de ustedes. Del primer libro de los Reyes. Se preparó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, una viuda andaba por allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme, por favor, un poco de agua en el jarro para beber. Cuando iba a traérsela, le gritó: tráeme, por favor, un trozo de pan. Ella respondió: por vida de Yahvé, tu Dios, que no me queda pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho. Pero primero, haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel: el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo lo que le había dicho a Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo, la orza de harina no quedó vacía y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Elías. Palabra de Dios. El profeta Elías es perseguido por la reina Jezabel y en su huida Dios le manifiesta al profeta que vaya a Sarepta y que una viuda le dará de comer. Y el texto que leímos nos dice que a la entrada se encontró con una viuda que recogía un poco de leña. Y el profeta le dice: ve a tu casa, haz unos panecillos
para mí y tráeme un poco de agua. Y la viuda le dice, exactamente es lo que iba a hacer. Me queda muy poca harina y un poco de aceite. Pensaba hacer 2 panecillos, uno para mí, otro para mi hijo, y después moriremos de hambre. Así es que para ti no hay. Y entonces el profeta suscita en ella la esperanza. Dios te manda decir que si tú compartes conmigo lo poco que te queda para vivir, no te faltará ni harina ni aceite hasta el día en que vuelva a llover en esta tierra. Y aquella mujer creyó al profeta y así lo hizo. Y el texto termina diciendo que Dios premió la generosidad de aquella viuda. ¿Qué tanto era un panecillo? ¿Qué tanto un poco de agua? Pero era todo lo que tenía para subsistir. Y Dios premió su generosidad. Vamos a leer otro texto del Nuevo Testamento. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho, pero llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, 1/4 parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de todo lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Quise elegir únicamente estos 2 textos. Hay muchos más que podríamos reflexionar. Me voy a detener a ir comentando este texto del Evangelio. Jesús elogia a una pobre viuda porque sabe compartir más y mejor que todos los ricos. Porque ella ofrece a Dios no lo que le sobra, sino todo lo que tiene para sobrevivir. Muchos pobres de hoy hacen la misma cosa. La gente dice, el pobre no deja nunca morir de hambre a otro pobre. Y los que hemos estado viviendo en el ambiente del campo, nos damos cuenta de esa generosidad y de ese compartir de la gente del campo. Llega alguien, pásate,
¿Ya desayunaste? Todavía no. Pásale, siéntate. Está ahí echando unas tortillas. Tengo un poquito de frijoles y de queso, siéntate. Y eso nos ofrece a todos. El pobre nunca deja morir a otro pobre. Siempre comparte. Pero desafortunadamente, cuando a veces tenemos la posibilidad de ayudar, ya no ayudamos. Relato este episodio. Doña Crisanta, una señora pobre de la campiña, se trasladó a la periferia de una gran ciudad. Decía, allí en la campiña yo era muy pobre, pero tenía siempre algo para compartir con un pobre que tocaba la puerta. Ahora que me encuentro en la ciudad, cuando veo a un pobre que viene a llamar a mi puerta, me escondo por la vergüenza, porque no tengo nada que compartir. La limosna de la viuda. Nos dice que Jesús se sienta a la entrada del templo donde estaba la alcancía y observa cómo las personas colocaban grandes donativos. En cambio, se acercó una viuda pobre que echó 2 moneditas de muy poco valor. En tiempo de Jesús, las limosnas, la ofrenda que se daba al templo, pues era abundante. ¿Y en qué se utilizaba? Se utilizaba para el mantenimiento del culto, para sostener a los sacerdotes, para la conservación del mismo templo. Pero también parte de este dinero era para ayudar a los pobres. Y de hecho, ese es el sentido de la limosna. En nuestros días, pues los sacerdotes deberíamos de hacer esa parte. Lo que se junta en las misas, una parte, bueno, para sostenimiento del culto del ministro, pero otra parte sería para ayudar y apoyar a los más necesitados. Ese es el sentido, ¿verdad? Desde el tiempo de Jesús, de la limosna. Los pobres dependían de la caridad de los demás. Los pobres más necesitados eran los huérfanos y las viudas. Ellos no poseían nada. Dependían del todo de la caridad de los otros. Pero aunque no tenían nada, se esforzaban por compartir con los otros lo poco que tenían. Así pues, una viuda muy pobre deposita su limosna en la alcancía del templo. Solo 2 moneditas de poco valor.
Y Jesús en el relato muestra dónde se manifiesta la voluntad de Dios. Si en los donativos de los ricos o en el donativo insignificante de aquella viuda. Aquella viuda descubre que la voluntad de Dios es desprenderse, compartir aquello que se tiene para sobrevivir. No lo que me sobra. Y aquí hay un punto muy hermoso para reflexionar no solamente en este momento, sino en este tiempo de Adviento. Yo soy de los que le ofrezco a Dios no el tiempo que me sobra, sino el tiempo que necesito para realizar otras actividades. O también, ¿con qué actitud y qué es lo que me motiva a mí a ser generoso con el otro, a compartir con el otro? Lo hago sin ninguna intención mezquina, sino porque descubro que ahí es donde está la voluntad de Dios. Dar al otro lo que es parte de mi vida, compartir con el otro lo que Dios me va dando y me va socorriendo. Esto es muy importante. Y yo creo que todas las campañas de ayuda y de apoyo en las cuales participan todos ustedes, yo estoy seguro que lo hacen con esta intención limpia, sana, de dar lo mejor y de compartir, no lo que les sobra, sino aquello que ustedes también necesitan. La práctica de dar limosna era muy importante para los judíos. Era considerada una buena acción, porque la ley del Antiguo Testamento decía, puesto que los necesitados no faltarán nunca en el país, por esto yo te doy este mandato y te digo, abre generosamente la mano a tu hermano pobre y necesitado en tu país. Es un texto del libro del Deuteronomio, capítulo 15, número 11. Y yo recordaba cómo los primeros escritos de los padres de la iglesia constantemente invitan a la generosidad. Y hay escritos donde dicen, cuando el pobre extiende su mano, tú no te pongas a pensar si va a ser buen uso o mal uso de lo que tú le vas a dar. Dios lo que te pide es que tú des. Y Dios juzgará al otro si no aprovecha o si también, ¿verdad?, abusivamente
se está enriqueciendo de las limosnas. Pero por lo pronto tú, sé generoso, da lo que te toca. Las limosnas puestas en el tesoro del templo, tanto para el culto como para el mantenimiento del templo o para los necesitados, los huérfanos y las viudas, eran consideradas como acciones gratas a Dios. Dar limosnas era una forma de compartir con los otros, un modo de reconocer que todos los bienes y dones pertenecen a Dios y que nosotros somos administradores de estos bienes, de modo que haya vida en abundancia para todos. Creo que este aspecto se ha reflexionado mucho en foros internacionales y demás, como unos cuantos países poseen las riquezas naturales del mundo. Y en cada país también, como unos cuantos son los que poseen las riquezas de esa nación, pero no son todos. Si verdaderamente hubiera una justicia equitativa, todos gozaríamos de los bienes y de los recursos de cada país. Hay una tendencia a la acumulación de bienes, a la acumulación de riquezas. Y hay que tener en cuenta que el corazón no tiene llenadera. Yo tengo 1,000,000 de pesos en el banco y quiero tener 1,500,000. Y cuando tengo el 1,500,000 quiero tener 2,000,000. Tengo una casita, pues quiero comprar un lotecito para hacer otra casita y así me voy yendo. La acumulación de bienes siempre es un deseo del corazón de la persona humana y no tiene llenadero. Y el problema no es poseer y acumular, sino el problema es cuando mi corazón está pegado tanto a los bienes materiales que me olvido de Dios, de quien viene toda bendición y todo favor. Y también me hago insensible a las necesidades de los demás. Me hago insensible. Cuando se acercó aquel joven y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Desde la adolescencia y la juventud los he cumplido. Jesús mira el interior del corazón y vio que aquel joven estaba apegado a sus bienes materiales. Y ahí es donde Jesús le pegó muy duro. Solamente te hace falta una cosa para que seas perfecto. Ve, vende todo lo que tienes, distribúyelo entre los pobres y después ven y sígueme. Y el evangelista nos dice que se dio media vuelta y se fue muy triste aquel joven. Y la notita que pone el evangelista es porque tenía muchos bienes materiales. Ese es el problema de acumular
de acumular y de acumular. El corazón se olvida de Dios y el rico, apegado a los bienes materiales, se hace insensible a las necesidades de los demás. Hay que compartir. Cuando hablamos de compartir, cuando hablamos de un corazón generoso, no solamente me refiero a las cosas materiales. Hay muchas maneras de compartir. Ustedes, profesionistas, ustedes que laboran en la universidad, ustedes están dando su tiempo. Ustedes están dando y poniendo al servicio sus conocimientos, pero ustedes también están dando su persona, su vida. Aunque hay una remuneración, la remuneración nunca es suficiente cuando verdaderamente hay una donación, cuando hay un corazón generoso. Yo no porque me paguen el estipendio de una misa ya quedé pagado, no, sino lo importante es la generosidad del corazón. Y eso es lo primero que se nos invita a todos. No seamos pichicatos, no demos el mínimo, porque muchas veces pensamos, esta institución me paga muy mal, ¿para qué me voy a matar? ¿Para qué voy a exigirme? ¿Para qué voy a dar el extra? Yo le voy a dar lo que me está pidiendo y hasta ahí. Hoy Dios nos invita un corazón generoso en nuestro trabajo. Un corazón generoso con nuestra familia. Hay muchos de ustedes que todavía tienen a sus padres y a lo mejor han entrado ya en una edad adulta, empiezan a llegar las enfermedades y entonces o yo puedo ser generoso y apoyar a mis padres que ahora me necesitan, o también no. Y podemos poner muchas razones. Es que tengo yo mucho trabajo, yo no puedo. Es que el consentido es mi hermano y a él siempre le han ayudado y a mí no me han ayudado para nada. Que él los atienda a mis papás. Yo no tengo por qué atenderlos, etcétera. Hoy se nos invita también, seamos generosos con nuestra familia. Y la generosidad es, como lo dije, dar nuestro tiempo a los demás. Visitar a alguien para aconsejarlo, para animarlo, para consolarlo. Hacer oración por aquel que está pasando por una necesidad. Ahí está mi generosidad. Ser generosos, como lo acabo de mencionar, con los de casa, con los de la familia. Sí está bien, y yo no estoy en contra de que ayudemos a otros, pero yo los invito para que
Primero, veamos a los de casa, que a veces son a los que menos ayudamos. A veces son a los que menos somos generosos. ¿Qué nos cuesta llevar una despensa a una persona pobre? Nada. ¿Qué nos cuesta regalar una cobija? Nada. Pero ya cuando es algo que me está pidiendo mi familia y que me va a exigir tiempo, que me va a exigir privarme de ciertas cosas, pues eso ya es más exigente y ahí ya no quiero ser generoso. Bueno, y termino con esto. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 al 46, se nos narra el juicio final. El examen es haber descubierto en el otro el rostro de Jesús. El Jesús enfermo, el Jesús hambriento, el Jesús sediento, el Jesús forastero, el Jesús encarcelado, el Jesús que llora, etc. Y entonces tenderle la mano, compartir con Él. Jesús no nos va a preguntar cuántas misas asistimos, ni cuántas comuniones hicimos en nuestra vida, sino las obras de misericordia materiales y espirituales que hicimos por los demás. Pues yo les invito para que de esta plática y de esta reflexión que pueden seguir ustedes teniendo, se pregunten con qué obras buenas voy a prepararme a la Navidad. Pero concretitas, ¿con qué obra o obras buenas voy a prepararme? Y que en estos días vamos iniciando el Adviento, las vayamos practicando. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón generoso como el corazón de Él, que cada día derrama sobre nosotros un torrente de bendiciones en lo temporal y en lo espiritual.